Líquidos y electrolitos. La importancia del tema radica en que cada paciente que ingresa al área de hospitalización será necesario individualizar el cálculo de los requerimientos hídricos, atendiendo a la edad, al género y a las diferentes patologías que puedan presentar. Un cálculo erróneo podría llevar a un paciente a un daño renal o a la muerte. Vaya pensando en un par de argumentos más, ya que los verá durante la clase. El fenómeno de ósmosis se refiere al paso del agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor a otro de mayor concentración de solutos. La acuaporina es una proteína de membrana celular que favorece esta homeostasis, ya sea en condiciones normales metiendo agua al interior de la célula y en condiciones patológicas extrayéndola. En la figura observamos cómo el compartimento extracelular existen pocos iones de sodio. En este lugar, el agua va a tender a atravesar la membrana semipermeable para ingresar a un sitio de mayor concentración de solutos. El sodio es más concentrado dentro de la célula. Este ingreso de agua hará que el volumen de la célula aumente de tamaño y tenga importancia clínica. Por ejemplo, si se tratara de una neurona, decimos que hay edema cerebral, ya que el aumento causará compresión de las neuronas con la consecuente pérdida del estado de conciencia. Así decimos que el compartimento intracelular es hiperosmolar con relación al extracelular. Ahora, si quisiéramos manipular el agua intracelular porque está causando manifestaciones clínicas contraproducentes, bastaría con aumentar el número de solutos, iones sodio, en el compartimento extracelular en comparación al intracelular. De esta manera se crea un gradiente o diferencia que haga y obligue a que el agua salga del compartimento intracelular para permitir el buen funcionamiento neuronal, como en el ejemplo. Pero así a todos niveles, todos los órganos son capaces de sufrir el mismo cambio fisiológico. El ion que ejerce la mayor presión osmótica en el espacio intravascular es el sodio. Otros elementos son muy escasos y no tienen importancia clínica. No olvidar también el efecto de la glucosa o de la urea en situaciones especiales. Entender estos fenómenos nos ayuda a tener herramientas para manipular la situación clínica de un paciente. Así tenemos que administrar soluciones salinas, manitol, controlar la hiperglucemia o controlar la uremia, puede corregir estados patológicos complejos. Para tener un panorama más amplio al momento de la corrección de los líquidos y los electrolitos, veamos cuál es la distribución en un cuerpo normal. Se dice que del peso corporal total de un humano, el 60% corresponde a agua, en las mujeres el 50%. Esta distribución va a estar de la siguiente manera. Ese 60% lo vamos a dividir en dos partes, el 20% que corresponde al líquido intracelular y el 20% restante en extracelular, que a su vez se dividirá en dos compartimentos, que es el intersticial, es decir, entre célula y célula, y el intravascular, que corresponde al 5%. Ese volumen no confundirlo con el 7.5 que corresponde al volumen sanguíneo total que puede tener un paciente. Esto es de vital importancia para el cirujano, ya que va a estimar cuánto sangrado podría perder en una cirugía. Por ejemplo, si a un paciente de 70 kilos lo multiplicamos por 7.5, obtenemos 5.2 litros, que sería la sangre total. A medida de que el sangrado transoperatorio se vaya acercando al 50%, la pérdida de la vida será inminente. Pero si hablamos solo de la cantidad de líquidos, tenemos que en el espacio intravascular tendremos solo 3.500 mililitros, en el espacio intersticial 10.500 y en el espacio intracelular 28.000 mililitros. El cambio abrupto del agua entre los diferentes compartimentos dará lugar a las manifestaciones clínicas clásicas, que para fines prácticos las dividiremos en las debidas a déficit de agua y las debidas a exceso de agua. Un ejemplo: la pérdida de peso, la sed intensa, una mucosa oral seca o un llanto sin lágrimas son signos de déficit. En cambio, un aumento de peso es signo de exceso de volumen. Una piel sin turgencia o sin elasticidad, con una presión venosa central de menos de 8 centímetros de agua, nos habla de un déficit, mientras que una presión
venosa central mayor de 12 o un edema palpebral o periférico o quemosis, nos hablaría del exceso. Entender la importancia clínica de esto nos lleva a entender mejor el tratamiento que debemos de utilizar ante las diferentes patologías. En el déficit habrá taquicardia, en el exceso habrá soplo cardíaco, en uno habrá colapso de las venas yugulares y en el exceso distensión de las mismas. En uno habrá hipotensión ortostática, mientras que en el exceso habrá hipertensión principalmente sistólica. El solo cuantificar la orina nos ayudaría a evitar el daño renal irreversible. Hablamos de oliguria, hablamos de déficit. Y para fines prácticos decimos que cuando la orina baja de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, está en oliguria. 840 en 24 horas. En cambio, si administramos demasiados líquidos podríamos causar edema pulmonar. Y si ninguno de los dos trastornos se corrige a tiempo, la muerte del paciente. El principal factor que rompe la homeostasis del organismo es precisamente el ayuno. Por ello, debemos de ser cuidadosos en administrar los requerimientos mínimos de un paciente en estas condiciones. Para ello vamos a tener que va a necesitar oxígeno que hay en la naturaleza, agua. Como ya no va a poder ingerir alimentos, vamos a tener que darle a una dosis de 35 más menos 5 mililitros en promedio. De sodio, de 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo de peso por día, 2 en promedio. De potasio, de 0.5 a 1 miliequivalente por kilogramo de peso por día. Mientras que de glucosa, vamos a darle un promedio de 2 gramos por kilo por día. Esta medida no es suficiente para todos los casos, pero al menos nos ayudará en la mayoría de los procedimientos realizados en el servicio de cirugía. Siempre habrá la necesidad de analizar cada caso en particular, de acuerdo a los datos que arrojen la historia clínica y los resultados de laboratorio y gabinete. Algunas generalidades son las siguientes. Todo paciente hospitalizado debe estar canalizado con un acceso venoso periférico, esto para administración de medicamentos en caso de anafilaxias, infartos, que nos podrían tomar desprevenidos. Punto número 1. Si el paciente está ingiriendo alimentos, puede ser suficiente una solución glucosada al 5% de 500 mililitros para 24 horas. En cambio, si el paciente es nefrópata, solamente daremos 250 mililitros de una glucosada al 5% para 24 horas. Esto con el único afán de mantener una vena permeable y que no se vaya a tapar por un coágulo. Si el paciente está comiendo bien, no hay necesidad de realizar ningún ajuste y ningún aporte extra de elementos como líquidos o electrolitos. Ahora, en caso de que el paciente esté en ayuno pero también se encuentre estable, vamos a indicar las soluciones estándar. Veamos cuáles son. Solo para conocer la cantidad de agua que necesita un paciente, vamos a tener varios métodos. Aquí analizaremos solo 3. El primero es el método de Holiday y Segar, que consiste, como ves en la figura, administrar líquidos según la cantidad de peso que tenga. Por ejemplo, en los primeros 10 kilos administraremos 100 mililitros, en los siguientes 10 kilos solo 50 y en el más de 20 mililitros por kilo por día. Así, por ejemplo, un paciente de 70 kilos vamos a tener que en los primeros 10 kilos multiplicamos 10 por 100 igual a 1000. En los siguientes 10 kilos serían 10 por 50 mililitros igual a 500. Y en los últimos 50 kilos para completar los 70 tendríamos 50 kilos por 20 mililitros es igual a 1000 mililitros. En total vamos a dar con este método 2500 mililitros por día. Algo confuso el método, ¿no le parece? Ya que tiene que memorizar la tabla para un resultado óptimo. Es de mucha utilidad en cualquier tipo de pacientes, pero en especial en los pediátricos. A ver qué opina del segundo método. Este consiste en calcular el metro cuadrado de superficie corporal y por cada uno dar 1500 mililitros. El problema es que vamos a dividirlo en dos grandes grupos, los de peso menor de 10 kilogramos y aquellos que pesan más de 10. En el primer caso tenemos que el metro cuadrado de superficie corporal es igual al peso por 4 más 9 y lo que resulte, dividirlo entre 100.
Un ejemplo, un lactante de 10 kilos, multiplicamos 10 por 4 más 9 entre 100 es igual a 0.49 metros cuadrados de superficie corporal. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por 1500 mililitros y nos da un total de 735 mililitros por día. Es de mucha utilidad en pacientes pediátricos. En el caso de pacientes mayores de 10 kilogramos, el metro cuadrado de superficie corporal es igual al peso por 4 más 7 entre el peso más 90. Vamos a ver un ejemplo. Masculino de 70 kilos, al multiplicar 70 por 4 más 7 entre 70 más 90 es igual a 1.79 metros cuadrados de superficie corporal. Al mismo tiempo multiplicamos esto por 1500, tenemos un total de 2690 mililitros por día. Sigue resultando algo complejo, ya que se necesitan dos fórmulas para poder sacar el metro cuadrado de superficie corporal. En todas se multiplicará por 1500. Es de mucha utilidad en pacientes pediátricos, lo mismo en pacientes adultos con obesidad. Quizá lo único difícil es memorizar la fórmula para cada caso. El tercer método tiene la ventaja de que es muy fácil de memorizar, 35 más menos 5 mililitros por kilogramo de peso por día. No es de utilidad en niños, pero es muy fácil de usar utilizando el peso ideal como referencia solo en caso de obesidad. Si hay solo desnutrición, use el peso real. Ejemplo, masculino de 90 kilos con una estatura de 1,70. El peso ideal se calcula con 1,70 menos 100 igual a 70 kilos. Aunque pesa 90 kilos, vamos a tomar el 70 como referencia. 70 por 35 es igual a 2.450 mililitros. El amplio margen que tiene para individualizar cada caso nos ayuda a ser más asertivo en situaciones especiales. Por ejemplo, 35 más menos 5 significa que o puede ser 30 o puede ser 40 mililitros por kilogramo de peso. Por ello es el método que más utilizo y recomiendo en cirugía. Use este método para realizar la tarea. Un error frecuente que cometemos es no calcular el peso ideal en caso de obesidad. Las soluciones estándar en cirugía consisten en glucosada mixta glucosada más una ámpula de KCl para 8 horas cada uno. Estas se pueden utilizar en todo paciente en ayuno que se encuentre estable, es decir, que no tenga comorbilidades que pongan en riesgo su vida. 4 son los puntos principales a considerar. Punto número 1. Puede mantenerse en ayuno de 1 a 7 días con estas soluciones, pero no más de 10. Número 2. Si pasa de ese tiempo, utilizar nutrición parenteral total. Número 3. Es peligroso administrar cloruro de potasio si hay oliguria, definido oliguria como una uresis de menos de 0.5 mililitros por kilo por hora o 850 en 24 horas. El cloruro de potasio hay que administrarlo después de las 24 horas de la cirugía, ya que se cree que al estar el potasio de manera intracelular, en el momento de hacer la incisión partimos millones de células que liberarán su contenido al torrente sanguíneo. Por ello, las indicaciones posoperatorias inmediatas habitualmente no tienen suplementos de KCl agregados. Para demostrar por qué las soluciones estándar son ideales para un paciente en ayuno en el servicio de cirugía, demostraremos que glucosada mixta glucosada con su respectivo KCl para 8 horas contiene, por un lado, 50 gramos de glucosa, está al 5%, si sacan el 5% de 1000, obtendremos 50. La mixta contiene la misma cantidad, pero además contiene el sodio. La glucosa 50 y en total suman 150. Por otro lado, el agua son 1000 más 1000 más 1000 igual a 3000 mililitros. El KCl, una ámpula y cada ámpula trae 20.000 equivalentes, serían 60.000 equivalentes. Y de sodio, la glucosada no tiene sodio, mientras que la solución mixta tiene 154, total 154.000 equivalentes. Ahora, si lo comparamos con los requerimientos de un paciente de 70 kilos, vemos que necesita de agua, calculado a 35 por 70 sería 2.450 mililitros de agua, mientras que de sodio tomamos como referencia 2 por 70 serían 140.000 equivalentes. De potasio hay un margen amplio que sería de 35 a 70.000 equivalentes por día, mientras que de glucosa igual 140.
Ahora, observemos cómo estamos requiriendo 2.450, pero estamos aportando 3.000 mililitros. ¿Pasa la prueba? Sí la pasa, ya que en lugares calurosos como Acapulco, el que tenga un poco de agua de más no pasa nada. Al contrario, se encuentra bien hidratado. Por el sodio. Estamos necesitando 140.000 equivalentes, pero estamos aportando con la solución estándar 154. Si se fijan, está en el rango, está muy cerquita de esos niveles, ya que es de 1 a 3 en realidad. En el potasio, observamos que aportamos 60.000 equivalentes y nosotros podemos dar de 35 a 70. Esto entonces pasa la prueba también. Mientras que de glucosa estamos aportando 150 y bastaría con 70 o 210, es decir, también se encuentra dentro del rango. Observa. ¿Por qué glucosada mixta glucosada con su respectivo KCl para 8 horas resulta la solución estándar? Aporta la cantidad y calidad de líquidos y electrolitos que necesita un paciente para estar en ayuno, por lo menos de 1 a 7 días, no más de 10. Más de 7 días debemos buscar las condiciones ideales para colocar catéter venoso central y solicitar nutrición parenteral total. Por fortuna en su práctica diaria no tiene que hacer todos estos cálculos. Yo lo realicé para demostrarle por qué las soluciones resultan ser ideales. Si conocemos las soluciones con las que se cuentan en un hospital, observará que es mucho más sencillo. Veamos. Por un lado, la glucosada al 5% significa que en 1000 mililitros, si sacamos el 5%, esto sería igual a 50 gramos por cada litro. En cambio, la glucosada al 10%, también le podemos llamar dextrosa al 10, tiene el doble porque está al doble de porcentaje, sería 100 gramos. La solución salina se encuentra a una concentración de 0.9%, también llamada solución fisiológica. Contiene 154.000 equivalentes, aunque la más fisiológica es la Hartmann, porque en realidad es la más parecida al plasma. Por otro lado tenemos la mixta, que contiene la misma solución salina, pero además dentro de ese mismo litro contiene los 50 gramos de glucosa. Es decir, contiene la misma cantidad que la glucosada y la salina, pero en un mismo litro. La solución Hartmann, por otro lado, contiene 130.000 equivalentes de sodio, 4 de potasio, 3 de calcio, de lactato 28 y de cloro 109. El Hartmann también se le llama Ringer lactato, que tiene pequeñas modificaciones como que el lactato tiene menos y tiene un poco más de cloro. Mientras que el agua bidestilada es un proceso de agua pura, obtenida así por 2 destilaciones. La poligelina o AMACEL es muy parecido al plasma, es un polipéptido de gelatina degradada unido por puentes de urea, de origen bovino, que contiene iones de cloro, potasio, calcio, sodio y trazas de iones fosfato y iones sulfato para alcanzar un estado isotónico isoosmótico al plasma. Sirve como expansores de volumen en caso de hemorragias por 2 a 4 horas mientras tenemos disponible el concentrado eritrocitario. Para calcular las soluciones a cada uno de los pacientes en el servicio de cirugía, basta con seguir estos sencillos pasos. Punto número 1. Calcular el peso ideal. Esto solo si padece obesidad o sobrepeso. Punto número 2. Calcular 35 mililitros por kilogramo de peso por día de líquidos. Paso número 3. Redondear y a la vez emular las soluciones estándar, glucosada, mixta, glucosada. Cuarto paso. Agregar o calcular el cloruro de potasio de 0.5 a 1 milequivalente por kilogramo de peso por día. Ejemplo. Femenino de 45 kilogramos con una estatura de 150 centímetros. Como el peso real está muy por debajo de la estatura, entonces tomamos el 45 como referencia. Al multiplicarlo por 35 nos da 1575 mililitros. Como el margen de seguridad en el cálculo de líquidos es muy amplio, de más menos 5, podemos redondear a 1500 y así tenemos glucosada al 5%, 500 mililitros para 8 horas, mixta de 500 para 8 y glucosada 500 para 8. Ahora vamos a calcular el cloruro de potasio. Si pesa 45 kilos y lo calculamos a un milequivalente, bastaría con poner 40 milequivalentes al día. Esto podríamos colocarlo en la primera y en la última solución, o bien en la primera y en la segunda,
o bien en la segunda y en la tercera. Donde lo coloque no importa, lo único que debemos procurar es que al día lleve la cantidad de requerimientos básicos totales. Yo lo voy a colocar así. Por fortuna, en la práctica clínica diaria no es necesario realizar más procedimientos para el cálculo de soluciones. Los que observó en las escenas anteriores fue para demostrar que las soluciones estándar resultan ser las ideales en un paciente en ayuno. Ejemplo número 2. Masculino de 70 kilos con una estatura de 150 centímetros. Si calculamos el peso ideal, tenemos la talla menos 100 igual a 75 kilos. Observamos que este paciente tiene obesidad. Por lo tanto, multiplicamos 55 por 35 y obtenemos 1925 mililitros. Redondeando, quedaría 2000 mililitros. Para esto bastaría con emular la fórmula parcialmente, quedaría solamente glucosada de 1000 para 12 horas más mixta de 1000 para 12 horas. Si agregamos 20.000 equivalentes de KCl a cada solución, estaríamos dentro del rango. Errores frecuentes al momento del cálculo son no redondear al inmediato superior o al inferior. Por ejemplo, que 1925 dividido entre 2 da 962.5 y pusiéramos esa cantidad para cada 12 horas. Imagínense el trabajo al servicio de enfermería intentarle quitar a 1000 mililitros la cantidad exacta para ajustar a lo indicado. Se dice que un adulto joven, sano, sin comorbilidades sería capaz de aceptar 14 litros por accesos venosos periféricos diferente con bomba de infusión sin sufrir ningún problema. Los eliminaría fácilmente por la orina. Recuerde que para indicar KCl debe ser después del primer día de la cirugía, siempre y cuando no haya insuficiencia renal u oliguria. A continuación le invito a leer el tutorial en PDF que contiene información más específica y detallada sobre el tema. Recuerde que al final de este se encuentran los pormenores de la tarea. La puede realizar a mano, a lápiz de preferencia, para corregir fácilmente los errores. Cada hoja debe ir membretada con su nombre y el título de la tarea y puede tomar la foto directamente a la hoja y enviarla por chat privado en WhatsApp. Lleve un registro de todas sus dudas y comentarios para analizarlos durante la clase. Recuerde, preguntar con confianza, ya que la duda suya puede ser la duda de todos. No tenga miedo a equivocarse, al final se dará cuenta que se aprende más de los errores que de los aciertos. Sobre todo en ambientes virtuales como este, es preferible a que sea en la realidad. Olvidaba decir que no es necesario pasar a Word o a PDF esas fotos de la tarea. Envíela simplemente por chat privado. Y listo. Nos vemos en la clase.